Buenos días, jóvenes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy es lunes 24 de mayo del año 2021 y hoy continuamos trabajando con progresiones. Específicamente vamos a hablar de progresiones geométricas. Las progresiones geométricas no son más que una sucesión de elementos que han sido multiplicados por un mismo término o un mismo número, el cual vamos a llamar razón, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los elementos que componen el término enésimo de una sucesión o un término cualquiera. Un término cualquiera de una sucesión va a estar trabajado en base a la razón, a n, que es la posición de ese término, y vamos a conocer cómo encontramos ese término enésimo de esa sucesión. A sub n, que saben ustedes que representa el término enésimo de la sucesión. A, que también podemos llamar A sub 1, que es el primer término de una sucesión. R, que en el caso de las progresiones geométricas es ya lo que vamos a reconocer como razón. En las sucesiones aritméticas lo conocimos como diferencia. N, que es la posición del elemento que estemos trabajando o que en ese momento esté en cuestión. Y ya al menos uno que forma parte de la fórmula. Estos son los elementos básicos que vamos a encontrar. Los elementos de forma básica de cómo yo poder, por ejemplo, reconocer cuál es el primer término, siempre será el primer número que me aparece en la sucesión. ¿Cuál es la razón, profesor? La razón resulta de yo dividir cualquier término entre su anterior, yo voy a encontrar la razón. O sea, yo tomo un número y el que le precede, yo voy a dividir ese número entre el que le precede y voy a encontrar la razón. Por ejemplo, si yo tomase aquí el 36, lo voy a dividir entre el que está inmediatamente anterior, que es el 12. 36 entre 12 es igual a 3. Entonces, la razón en esta progresión geométrica es 3. Bien, si yo divido 108 entre 36, también me va a dar 3. Es decir, que la razón de esta progresión geométrica es 3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero encontrar el término enésimo de esa sucesión, o yo quiero encontrar el noveno término, buscar el noveno término de esa sucesión, pues yo lo que voy a hacer, sencillo, es lo siguiente. Bien, el término enésimo es igual a, que ya recuerden que es el primer número, es 4, multiplicado por la razón, que la razón es 3, elevado a la n menos 1, que n sería 9, que es el noveno término, menos 1. Bien, entonces tengo que el término enésimo es 4 multiplicado por 3 elevado a la 9 menos 1, que eso sería 8. Entonces lo voy a poner aquí para que tenga mejor visibilidad, que 4 multiplicado por 3 a la octava potencia, vamos a calcular eso rapidito. 3 por 3, 9, por 3, 27, déjenme calcularlo aquí, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, 81 por 3, serían 2, vamos a ver, vamos a hacerlo más rapidito aquí, ok, 3 a la octava potencia, serían 6.561. 6.561. Entonces multiplico eso por 4 y me va a quedar que el término enésimo, o sea, el término que va a estar en la novena posición será 26.244. En A sub 9 vamos a tener 26.244 ocupando esa posición. ¿De acuerdo? Y también, igual que las aritméticas, en las geométricas podemos obtener una suma parcial. O sea, yo puedo sumar
Cuando digo parcial, que es por partes, ¿verdad? Yo puedo sumar los primeros 4 términos, los primeros 10 términos, los primeros 9 términos y así por el estilo. Bien, y muy sencillo, aplicando esta formulita, digo que la suma es igual a, que A recordemos que es el primer término, que es 4, multiplicado por 1 menos R a la N, que R es la razón, que es 3, elevado a la N, que en este caso estamos hablando de la suma de los primeros 9 términos. Lo voy a escribir aquí. Perfecto, la suma de los primeros 9 términos. Entonces, 1 menos la razón, que la razón es 3, elevado a la N. La N, recuerden que está hablando de los 9 términos, entonces N es 9. Entre 1 menos la razón, que la razón es 3. Muy bien. Ahí podemos comenzar a trabajar ya. Tengo que la suma es igual a 4 multiplicado por 1 menos 3 a la 9ª potencia, que eso resulta 19.000. Vamos a calcular de nuevo. 3 a la 9ª potencia resulta 19.683. Entre 1 menos 3, que sería negativo 2. ¿Verdad que sí? Entonces la suma será igual. Voy a bajar un poquito aquí. La suma será igual a 1 menos 19.683, que sería 4, aquí lo bajamos. 1 menos 19.683, que sería negativo 19.682 entre negativo 2. Si hacemos esa división, 19.682, lo dividimos entre 2 aquí, y me queda que la suma será igual a 4 multiplicado por 9.841. Al yo multiplicar 4 por 9.841, me va a quedar como resultado, lo voy a colocar aquí, que la suma parcial de los 9 primeros términos es igual a 39.364. Y ya he obtenido la suma parcial de los 9 primeros términos de esta progresión geométrica. En el siguiente video podrán encontrar otro ejemplo más.